La televisión mexicana, con décadas de historia y una profunda influencia cultural en toda Hispanoamérica, no solo ha sido escenario de grandes éxitos, telenovelas inolvidables y figuras legendarias, también ha estado envuelta en una serie de misterios, leyendas urbanas y escándalos nunca del todo aclarados que alimentan el morbo y la curiosidad del público. Desde doblajes fantasma en series animadas hasta supuestas prácticas de brujería entre celebridades, pasando por despidos inexplicables y muertes rodeadas de rumores. Estos enigmas han tejido una cara oculta del espectáculo que muchos prefieren ignorar, pero que sigue fascinando a miles. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de ficción? En este mundo de luces, cámaras y secretos, la línea entre ambos es más difusa de lo que parece. I Got You Destroys presenta 9 misterios de la televisión mexicana, número 32. Pero antes permíteme regalarte dinero. ¿Cómo lo obtienes? Fácil. Descarga la aplicación de Mercado Pago con el link que encuentras en la descripción y el comentario fijado para recibir 100 pesos de regalo. Mercado Pago es una app hermana de Mercado Libre con la cual puedes comprar productos de Mercado Libre y además pagar diferentes cosas como la luz, el agua o tu teléfono. Al hacer tu primera compra, Mercado Pago te regalará 100 pesos siempre y cuando descargues la app desde el link de la descripción y el comentario fijado. Y como herramienta nueva, desde Mercado Pago podrás comprar criptomonedas como yo, que había comprado unos $1000, la cripto de Mercado Libre, que tiene siempre el mismo precio que el dólar, y cuando Trump subió los aranceles a México, el dólar se disparó y yo gané como 1000 pesos de un momento a otro. ¿Qué esperas para descargar Mercado Pago? Ahora sí, comencemos. Número 9. Entre los muchos recuerdos entrañables del programa En Familia con Chabelo, existe una historia poco conocida que ha generado inquietud entre algunos televidentes y miembros del staff. Se trata del caso de la niña que apareció sin ser llamada, un suceso que, según varios testimonios, ocurrió durante una transmisión en vivo a finales de los años 90. Durante uno de los clásicos juegos del programa, una niña pequeña de unos 6 o 7 años apareció caminando lentamente por el escenario. Llevaba un vestido blanco y el cabello recogido, y lo más inquietante fue que no respondía a las instrucciones de nadie. Simplemente se detuvo frente a la cámara y se quedó observando fijamente, sin expresión, como si supiera exactamente dónde colocarse. Nadie la había llamado, no formaba parte de las concursantes ni del público infantil. Tras unos segundos desconcertantes, un miembro del staff se acercó y la tomó de la mano para sacarla del cuadro. La producción cortó la toma abruptamente y continuó con normalidad. Lo más extraño es que nunca se ofreció una explicación oficial y muchos trabajadores afirmaron no saber quién era la niña ni cómo llegó ahí. Con el paso del tiempo, este episodio se convirtió en una leyenda urbana del programa. Algunos creen que fue un simple descuido, otros que fue algo más. Número 8. Odisea Burbujas fue uno de los programas infantiles más entrañables de la televisión mexicana. Con sus personajes coloridos y su enfoque educativo, marcó la infancia de miles, pero entre tanta fantasía y diversión, hay un episodio que ha generado inquietud entre quienes aseguran haberlo visto con atención o con otros oídos. Según algunos televidentes, durante la emisión de un capítulo de mediados de los 80, se escucha algo extraño en el fondo del audio, susurros constantes, casi imperceptibles, que no provienen de los personajes. Quienes lo han revisado aseguran que no es estática ni error técnico, sino una voz que parece hablar en un idioma desconocido, como si alguien hubiera insertado el fragmento a propósito. Mientras muchos lo atribuyen a una falla en la mezcla de sonido, hay quienes creen que fue un mensaje intencional, quizá un experimento artístico o incluso algo más misterioso. Algunos foros antiguos de internet hablan de esta anomalía y aseguran que el episodio en cuestión fue retirado de circulación en las retransmisiones posteriores. La producción nunca dio explicaciones oficiales. Hoy en día, el supuesto mensaje oculto de Odisea Burbujas forma parte del imaginario colectivo, alimentando teorías entre nostálgicos y amantes de los misterios ocultos de la televisión. Número 7. Dentro de los archivos no revelados de La Rosa de Guadalupe se esconde una historia que muy pocos conocen, la de un episodio que nunca fue emitido al aire y que ha sido objeto de rumores y especulaciones entre técnicos y trabajadores de Televisa.
Según versiones internas, el capítulo giraba en torno a un niño que, tras jugar con una tabla de Ouija, comienza a presentar comportamientos extraños que los médicos no logran explicar. A lo largo del episodio, se sugiere que el niño está poseído por una entidad oscura, lo cual lleva a un clímax que, según quienes estuvieron presentes, fue demasiado perturbador para ser transmitido. La historia termina sin redención ni milagro, sin la brisa característica, sin el cierre espiritual que define la serie, solo oscuridad, tensión y una mirada final del niño directamente a la cámara con una expresión vacía. Pero lo más inquietante no fue el contenido del episodio, sino lo que ocurrió durante su producción. Se reportaron fallos eléctricos sin explicación, sonidos extraños en el set y al menos 2 accidentes menores entre el equipo técnico. Todo esto llevó a los productores a cancelar la emisión y se dice que el material fue archivado bajo estricta confidencialidad. Hasta hoy, Televisa nunca ha confirmado la existencia de este capítulo, pero entre quienes lo presenciaron, el recuerdo permanece como una advertencia de los límites que incluso una ficción puede cruzar. Número 6. Aunque la familia Peluche es recordada por su humor absurdo y su estética colorida, existe un episodio que ha dado lugar a una de las leyendas más curiosas de la televisión mexicana, un supuesto susurro oculto que muchos aseguran haber escuchado. La escena en cuestión ocurre en medio de una secuencia cómica, cuando Ludovico, el personaje interpretado por Eugenio Derbez, contesta el teléfono y pregunta ¿quién habla? En lugar de recibir respuesta inmediata, hay un silencio extrañamente largo para el ritmo habitual del programa. Es justo en ese instante que algunos aseguran escuchar claramente un susurro que dice «Sálvame». Lo más desconcertante es que el susurro no forma parte del guión ni parece tener relación alguna con la trama. Fue un hallazgo hecho por fans que, al revisar la escena varias veces con audífonos o ralentizando el audio, comenzaron a divulgarlo en foros y redes sociales. Aunque algunos lo atribuyen a pareidolia auditiva, esa tendencia del cerebro a encontrar patrones o palabras en ruidos ambiguos, otros creen que fue un error de edición que dejó al descubierto algo que no debía oírse. Hasta el día de hoy, la producción nunca ha emitido una declaración oficial al respecto, lo que ha alimentado aún más la intriga. ¿Fue solo un fallo técnico, una broma interna o algo más oscuro escondido bajo las risas? Número 5. En el mundo del espectáculo, Ventaneando ha sido durante décadas un referente en la televisión mexicana. Sin embargo, entre sus múltiples transmisiones en vivo, existe un momento que nunca fue explicado por la producción y que ha sido objeto de debate entre quienes lo presenciaron en tiempo real: la aparición de un rostro extraño en pantalla. Todo ocurrió durante una emisión aparentemente normal, mientras los conductores comentaban un escándalo relacionado con una figura del medio artístico. Mientras hablaban, en una de las pantallas que forman parte del set, ubicada detrás de los presentadores, apareció por unos breves segundos un rostro desconocido, pálido y sin expresión, que no correspondía a ningún invitado, artista o miembro del equipo. Varios televidentes captaron el momento y lo compartieron en redes sociales, señalando que el rostro tenía un aire fantasmagórico con una mirada vacía que generó incomodidad. El hecho fue tan comentado que incluso se especuló si había sido una broma de un técnico o un error del programa digital. No obstante, el silencio absoluto de la producción, que jamás se pronunció al respecto, alimentó teorías más siniestras. Algunos creen que fue solo un fallo técnico, otros que se trató de una presencia no explicable, una especie de interferencia paranormal. Sea cual sea la verdad, el rostro de Ventaneando quedó en la memoria de muchos como un momento inquietante en plena televisión en vivo. Número 4. A lo largo de su emisión, Mujer Casos de la Vida Real abordó temas delicados que pocas veces se trataban en la televisión abierta. Sin embargo, entre los cientos de episodios transmitidos, existe uno que permaneció archivado durante años, envuelto en rumores de censura y presiones externas. El capítulo en cuestión fue grabado en 2003 y estaba inspirado en un caso real que denunciaba corrupción dentro de una corporación policíaca del país. Fuentes cercanas a la producción aseguraron que el contenido era especialmente crudo: extorsión, abuso de poder y complicidad entre autoridades. Aunque el episodio ya estaba editado y listo para su emisión, fue retirado del calendario sin explicación pública. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible advertencia dirigida a Televisa desde los altos mandos, sugiriendo que la historia podía tener consecuencias legales o políticas si salía al aire. Por este respeto o presión, el capítulo fue pospuesto indefinidamente.
Finalmente se transmitió varios años después, ya con ligeros cambios en los nombres y ciertos detalles de la trama. Sin embargo, quienes lo conocieron desde su versión original aseguran que lo emitido fue una versión suavizada muy distinta a la denuncia que se pretendía mostrar inicialmente. Ese episodio, más allá de su historia, abrió el debate sobre los límites de la televisión cuando se enfrenta a intereses más grandes que el entretenimiento. Número 3. Durante años, la salida de Talina Fernández de Televisa fue atribuida oficialmente a diferencias creativas, una frase ambigua que suele encubrir conflictos más profundos dentro del medio televisivo. Sin embargo, diversas versiones no oficiales apuntan a que hubo presiones internas con tintes más turbios detrás de su repentina desvinculación. Talina, conocida por su profesionalismo, carisma y larga trayectoria en la televisión mexicana, comenzó a incomodar a ciertos sectores dentro de la empresa por su carácter independiente y su disposición a cuestionar decisiones editoriales. Se rumorea que ciertos cambios en la estructura de poder de Televisa y su creciente cercanía con personalidades consideradas incómodas para la empresa fueron determinantes. Aunque nunca se confirmó públicamente una causa concreta, todo indica que su salida no fue voluntaria ni exclusivamente creativa, sino producto de tensiones internas que preferían mantener en silencio para proteger la imagen de la cadena. La figura de Talina sigue siendo recordada como una voz auténtica dentro de un entorno muchas veces opaco. Número 2. Durante la década de los 90, los seguidores de Dragon Ball en México notaron algo inusual. Algunos episodios presentaban un doblaje distinto al habitual, con voces no reconocidas y un estilo de traducción diferente. Ya todo está listo para el gran combate final entre Zero, quien ya ha peleado y vencido a varios... Quiero decir, ¿quién es Zero? ¡Zeros! ¿Quién es Zero? ¡Ya! Estos capítulos, que se emitieron de forma intermitente, jamás incluyeron créditos que identificaran a los actores o al estudio responsable. Este fenómeno se conoció como el doblaje fantasma. ¿Qué es lo que pasa con ella? Lo que pasa es que Zero por fin pudo moverla. Fíjese muy bien. A lo largo de los años, se ha especulado que se trató de un trabajo provisional encargado por una distribuidora que no contaba con los derechos definitivos para el doblaje oficial, lo que explicaría la falta de acreditación. Algunos expertos señalan que podría haber sido un intento de cubrir la demanda mientras se resolvían conflictos legales o logísticos con el estudio original. Aunque nunca se ha confirmado del todo quién estuvo detrás de estas versiones, este misterio forma ya parte de la historia no oficial del anime en Latinoamérica, despertando el interés de coleccionistas y nostálgicos. Si no es necesario. ¿De qué hablas, Zero? Si sales a pelear con todo. Yo también puedo. Creo que la moveré más que Zero. Número 1. La reciente muerte del productor Memo del Bosque ha sacudido al mundo del espectáculo mexicano, pero también ha avivado una de las leyendas urbanas más polémicas de los últimos años, la supuesta brujería de Carla Panini, conocida por su infame traición a su amiga y compañera Carla Luna. Panini no solo arrastra una reputación manchada por la polémica, sino también por rumores que la vinculan con prácticas esotéricas y rituales de magia negra dirigidos contra personas del medio artístico. Según diversas versiones que circulan desde hace años en redes sociales y programas de chismes, Panini habría recurrido a hechizos y trabajos oscuros para perjudicar a quienes se interponían en su camino o no les resultaban útiles profesionalmente. Uno de los nombres que más se repite en estas teorías es precisamente el de Memo del Bosque, aunque nunca se confirmó una relación directa entre ambos. Se dice que el productor habría tenido diferencias laborales con personas del entorno de Panini y que poco después comenzó a enfrentar serios problemas de salud. Lo más inquietante es que, según algunos testimonios anónimos, Panini habría acudido a santeros e incluso a brujos en el norte de México para lanzar maldiciones y bloquear carreras. Su cercanía con ciertos círculos religiosos no convencionales y su actitud fría ante las múltiples tragedias que la rodean alimentan aún más estas teorías. La muerte de Memo del Bosque, ocurrida hace apenas unos días, ha hecho que muchos revivan esta leyenda, preguntándose si fue simple destino o el resultado de algo más siniestro. A pesar de que no hay pruebas sólidas, la historia se mantiene viva en el imaginario colectivo, como una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder, la traición y las energías oscuras se cruzan en el camino del espectáculo.
Carla Panini, lejos de desmentir estos rumores con claridad, ha optado por el silencio o la burla, lo que para muchos es precisamente una forma de confirmarlo. ¿Cuál fue el misterio que más te intrigó? ¿Conoces otros más? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que llegas al final del video va a ser Panini, porque pues no podemos decir otra cosa. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, todo sería todo. Yo soy I Go You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.